vamos a hablar acerca de las enfermedades del sistema nervioso central. Sin embargo, nos vamos a basar principalmente en los fármacos que se utilizan en estas enfermedades. Esperamos sea de su agrado. Dentro de esta presentación vamos a hablar acerca de la esclerosis múltiple y del Alzheimer. Dentro de estos tópicos se encuentra la etiología, fisiopatología, diagnóstico, características clínicas y tratamientos sobre las enfermedades. Espero que disfruten esta presentación. La esclerosis múltiple es una de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, puesto que en esta se vean afectadas las neuronas que componen al mismo. Se considera que la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad no traumática en personas de 20 a 50 años, teniendo la mayor prevalencia a los 35 años. A modo de introducción, podemos mencionar que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, la cual se caracteriza porque existe desmielinización en las neuronas que forman parte del sistema nervioso central, principalmente en los nervios ópticos, la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo, la sustancia blanca cortical y periventricular. Todo este proceso de la enfermedad y todo este proceso inflamatorio está mediado principalmente por el sistema inmune, puesto que los pacientes que presentan esta patología presentan autorreactividad o autoinmunidad hacia la mielina que recubre las neuronas. Como se mencionó anteriormente, esta enfermedad es la primera causa de discapacidad no traumática en personas jóvenes. Aquí también hemos querido mencionar algunos factores de riesgo que son importantes para la prevalencia de la enfermedad. Se sabe que las mujeres tenemos más probabilidad de tener esclerosis múltiple en una relación 3 veces mayor a la de los hombres. Por otro lado, otro factor importante son las infecciones virales, principalmente las asociadas al virus de Epstein-Barr. El tabaquismo y los factores genéticos también juegan un rol importante dentro de los factores de riesgo para esclerosis múltiple. Dentro de los factores genéticos tenemos varios alelos que presentan susceptibilidad a la enfermedad, principalmente la cadena HLA-DR2 y otros alelos relacionados a variantes en el sistema inmune. Tenemos que también otro factor importante es la deficiencia de vitamina D, vivir en zonas ubicadas en latitudes altas. Por ejemplo, en nuestro país hay mayor frecuencia de esclerosis múltiple al norte de este. Pertenecer al grupo étnico, las personas que son afroamericanas, nativos americanos, mexicanos, puertorriqueños y japoneses, se ha visto que tienen menor riesgo de adquirir la enfermedad. Y por otro lado, dentro del embarazo se ha visto que este es un factor protector durante el tercer trimestre de embarazo debido al aumento de estrógenos y prostágenos, y se ha visto que existe una disminución de las recaídas y gravedad de estas dentro de la enfermedad. Para entender mejor la enfermedad es importante conocer su fisiopatología. Hasta la actualidad no se conoce exactamente y puntualmente cuál es la causa de la esclerosis múltiple. Sin embargo, ha habido muchas teorías e hipótesis, las cuales apuntan hacia que es una enfermedad autoinmunitaria y de hecho han sido las más aceptadas y por ende su tratamiento farmacológico está basado en el sistema inmune. Se sabe que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria mediada principalmente por el complejo mayor de histocompatibilidad y por lo tanto la respuesta que se ha visto asociada a esta enfermedad es mediada por los linfocitos Th1. Esta patología está compuesta principalmente por una tríada de síntomas patogénicos, los cuales son infiltración de células mononucleares al sistema nervioso central, desmielinización de las neuronas y gliosis. ¿Qué quiere decir gliosis? Gliosis quiere decir que va a haber un cambio en las células de la glía, las cuales normalmente están sosteniendo a las neuronas. La mielina está compuesta por proteínas tales como la proteína básica de la mielina y la glicoproteína oligodendrocítica, las cuales actúan como antígenos para los linfocitos T autorreactivos. Cabe recalcar que estos linfocitos T autorreactivos son aquellos que han sufrido algún tipo de problema al momento de diferenciarse. Esto se da ya que cuando estas proteínas, por ejemplo, al haber una infección vírica como se mencionó anteriormente, la de Epstein-Barr,
Destruye la mielina de las neuronas y son reconocidas por antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, reactivar el complejo receptor de linfocitos T, como podemos ver en la imagen, mediado por ciertos tipos de receptores como HLA, para poder ingresar al sistema nervioso central. Estos mismos agentes inmunológicos hacen que aumente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que provoca la entrada de leucocitos al sistema nervioso central. Dentro del sistema nervioso central, los linfocitos autorreactivos y ya activados por el complejo mayor de histocompatibilidad se diferencian hacia linfocitos Th1 y Th2, pero dentro de la esclerosis múltiple, los que median esta inflamación son los de tipo Th1. Estos producen citocinas proinflamatorias tales como interleucina 2, factor de necrosis tumoral e interferones, las cuales son percibidas por los macrófagos, quienes serán encargados de causar daño a las neuronas mediante la fagocitosis de la mielina. La mielina juega un rol muy importante dentro del sistema nervioso, puesto que permite proteger a la acción y también a la conducción nerviosa de neurona a neurona. Esto también hace que los canales de potasio se vean expuestos y causa que el periodo refractario luego del potencial de acción dure mucho más tiempo. Es por ello que los pacientes suelen sentir fatiga. El daño del axón es producido por la desmielinización, dejando expuestos los canales de sodio y dentro de la célula se queda con calcio, lo cual causa este daño y produce incapacidad irreversible. Esta incapacidad irreversible es la que los fármacos tratan de evitar. Es importante conocer la clasificación de esta enfermedad, puesto que el tratamiento farmacológico está basado en la misma. En primer lugar tenemos a la esclerosis múltiple recurrente remitente. Esta es la más común, ya que está presente en el 85% de los pacientes. En esta se caracterizan los periodos de recaída, es decir, la aparición de nuevos síntomas neurológicos, los cuales son reversibles y están dados por nuevas lesiones en las neuronas. Es decir, que neuronas que se encontraban bien van a comenzar a desmielinizarse y esto va a provocar nuevos síntomas. Sin embargo, la enfermedad puede permanecer inactiva o silenciada por largos periodos de tiempo, pueden ser meses o incluso años. Por otro lado, tenemos a la esclerosis múltiple progresiva secundaria. Esta se da en personas que ya han tenido esclerosis múltiple recurrente remitente en el 50% de los mismos, y estos pacientes comienzan a desarrollar incapacidad progresivamente y las recaídas ya son más seguidas, es decir, los síntomas neurológicos no se encuentran inactivos por largos periodos de tiempo, sino que son más cortos. Luego tenemos a la esclerosis múltiple progresiva primaria, la cual afecta al 10% de los pacientes, y en esta ya no hay recaídas definidas, sino que están constantemente ocurriendo, y la enfermedad comienza de forma lenta y los síntomas van empeorando con el tiempo y la incapacidad cada vez se vuelve peor. Por otro lado, y en último lugar, tenemos a la esclerosis múltiple progresiva recidivante, la cual forma parte del 5% de los pacientes que presentan esclerosis múltiple, y esta sí ya es una progresión constante, es decir, que nunca va a haber una recuperación de los síntomas neurológicos, como podríamos ver en la esclerosis múltiple recurrente remitente, y la recuperación es incompleta. Como se mencionó, los síntomas no desaparecen y están constantemente apareciendo y causando molestias en el paciente que la presenta. De forma general, para llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple, es importante tomar en cuenta diferentes factores y hacer diferentes pruebas, ya que en la esclerosis múltiple es importante realizar un diagnóstico diferencial, por ejemplo, con la neuritis óptica. Para ello, en el diagnóstico clínico se usan los criterios de McDonald, en los cuales uno de los principales dice que debe haber por lo menos 2 lesiones evidenciadas en una resonancia magnética de tipo T2 en las siguientes 4 áreas, es decir, que 2 de las 4 áreas deberían verse afectadas al momento de que nosotros revisemos la imagen. Estas son las áreas periventricular, yuxtacortical, infratentorial o la médula espinal.
y debe haber 2 o más recaídas, es decir, que los pacientes deben presentar 2 episodios de síntomas neurológicos para poder tener un diagnóstico de esclerosis múltiple. Sin embargo, siempre debe ser complementado con biomarcadores. Por ejemplo, se debe hacer una evaluación cualitativa del líquido cefalorraquídeo, en los cuales se pueden observar en pacientes con esclerosis múltiple una IgG elevada o 2 o más bandas olivoclonales. Para el diagnóstico diferencial se puede utilizar el anticuerpo AQP4. La resonancia magnética es de vital importancia dentro del diagnóstico, puesto que vamos a ver la desmineralización en zonas específicas, las cuales, como podemos observar en la imagen, se ven ya por daños en las neuronas, es decir, por la desmielinización en una resonancia igual de tipo T2. Y estas lesiones se dan debido a que podemos diferenciar estas lesiones debido a que están perpendiculares a los ventrículos cerebrales y forman un patrón habitual, como podemos observar en la imagen, y estos se conocen como dedos de Dawson. Los síntomas y características clínicas que presentan estos pacientes al acudir a un centro médico o un hospital son trastornos sensitivos motores en uno o más miembros, neuritis óptica, diplopia, ataxia, fatiga, nistagmo, vértigo. La fatiga es una de las principales características de estos pacientes. Es por ello que, por ejemplo, uno de los síntomas es la neuritis óptica. Es por ello que es importante realizar, como se mencionó anteriormente, los diagnósticos diferenciales. Dentro del tratamiento farmacológico para la esclerosis múltiple, es importante recalcar que los fármacos destinados para la esclerosis múltiple no son curativos para la enfermedad, sino que lo que hacen y tienen como objetivo es mejorar la calidad de vida y por ende también evitar tantas recaídas con síntomas neurológicos o que estos sean muy frecuentes, y también buscan principalmente evitar la progresiva discapacidad irreversible que puede causar el daño por la desmielinización de las neuronas. Y dentro de esta presentación se ha incluido este gráfico que ha sido tomado del libro Goodman and Gilman, ya que este explica de manera correcta y de manera más simple cómo actúan cada tipo de fármacos. La FDA ha aprobado 12 fármacos, los que están dentro de 4 clasificaciones. Sin embargo, ningún fármaco se ha visto realmente efectivo en la esclerosis múltiple progresiva primaria. Entonces vamos a empezar. El primer grupo de fármacos son los de tipo interferón beta 1A. Estos se pueden utilizar por vía intramuscular o por vía subcutánea, y la dosis va a depende de qué vía de administración usemos. El tratamiento se da principalmente en la esclerosis múltiple recurrente y remitente, y principalmente busca, como ya se mencionó anteriormente, es reducir las recaídas, no en su totalidad, pero como dice aquí, en un 33%, que es la tercera parte de las recaídas, es decir, ayuda bastante. Busca también que haya menor cantidad de lesiones dentro de las neuronas del sistema nervioso central, lo que como consecuencia es que nos va a traer que al momento de realizar una resonancia magnética nosotros obtengamos la visualización de menos como puntos blancos, como pudimos observar en la imagen que se presentó anteriormente en una resonancia magnética de tipo 2, que serían los dedos de Dawson. Por otro lado, también habría un retraso de la atrofia cerebral. El mecanismo de acción de estos tipos de interferones es actuar en la barrera hematoencefálica. ¿Esto cómo lo hace? Los linfocitos T son una fuente de metaloproteinasas de la matriz. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son estas metaloproteinasas? Estas metaloproteinasas salen de los linfocitos y les ayudan a pasar al sistema nervioso central, aumentando la permeabilidad, como se explicó en un principio, de la barrera hematoencefálica.
Entonces, las metaloproteinasas, lo que hacen es aumentar la permeabilidad en la lámina basal de la barrera hematoencefálica y lo que hacen es degradar y de este modo se incrementa la permeabilidad de la barrera, permitiendo el paso de muchos más leucocitos. Entonces, los interferones beta de tipo 1A lo que hacen es inhibir estas metaloproteasas que son expresadas por los linfocitos T y de este modo reducimos la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y no va a haber el paso de los linfocitos hacia el sistema nervioso central. Por otro lado, también como se indicó en la imagen, al momento que los linfocitos T son por las proteínas de la mielina, estos se activan con el complejo de histocompatibilidad de tipo 2 mediante HLA y las moléculas de coestimulación de B7 y CD8 y CD40 y CD40L. Estas son importantes para la activación de los linfocitos. Entonces, si se reduce esta activación, vamos a reducir la cantidad de linfocitos autorreactivos hacia la mielina. Y también el otro mecanismo de acción que tienen es que en vez de que los linfocitos se conviertan en Th1, que son los que van a producir las citocinas proinflamatorias, se conviertan a linfocitos Th2, los cuales producen efectos antiinflamatorios. Por otro lado, tenemos a los interferones de tipo beta 1b. Estos se dan por vía subcutánea e igualmente se utilizan en el tratamiento de la esclerosis múltiple recurrente remitente y tienen el mismo efectos y el mismo mecanismo de acción que los mencionados anteriormente. De ahí, por otro lado, tenemos el acetato de glatiamero, que se da por vía subcutánea. Estos también se indican en el tratamiento de esclerosis múltiple recurrente remitente. Esto, al igual que los interferones beta 1A y 1B, reducen la recaída. Como se indicó al principio, los fármacos es claramente reducir el número de recaídas y de presencia de los síntomas neurológicos. Y estos, en cambio, tienen una mayor acción al activar los linfocitos de tipo Th2 que entran en el sistema nervioso central. Es decir, estos permiten que los linfocitos activados entren al sistema nervioso central, pero al momento de diferenciarse no se diferencian en linfocitos Th1, sino en linfocitos Th2. Y de este modo se reduce la inflamación dentro del sistema nervioso central y por ende se reduce la desmielinización de las neuronas. Por otro lado, el fármaco más eficiente en la reducción de recaídas o de recidivas de los síntomas neurológicos que causa la esclerosis múltiple es la mitoxantrona. Esto se da por vía intravenosa y efectiva se da en todas las formas de agravamiento de la esclerosis múltiple recurrente remitente. Es decir, que se puede dar también la esclerosis múltiple progresiva secundaria y así evitar las recaídas en un 67%. Hay también un retraso en lo que es la ambulación y la actividad de la enfermedad en la resonancia magnética, haber menos lesiones en las resonancias magnéticas de tipo Th2 y lo que va a hacer es que actúa directamente en el ADN y suprime toda la respuesta inmunitaria celular y humoral. Esto quiere decir que va a actuar directamente en la diferenciación de los linfocitos para que estos solamente los linfocitos que van a actuar correctamente en nuestro sistema inmune sean los efectores, más no va a permitir que haya leucocitos autorreactivos. Ahora que conocemos la acción de cada uno de los
tipos de fármacos y podemos ver algunos de sus ejemplos de los fármacos que se usan en la actualidad. Por ejemplo, el interferón beta-1A, los fármacos de elección son el Revit y el Avonex, ese es su nombre comercial, mientras que para el interferón beta-1B se utiliza el betaferón o betacerón, es conocido de ambas formas. Los efectos adversos que estos producen son, ambos grupos son síntomas pseudogripales principalmente, pero estos desaparecen al cabo de aproximadamente 2 semanas. Puede haber anemia leve, depresión, enzimas hepáticas elevadas o puede haber ciertas anormalidades hepáticas, problemas cardíacos, reacciones alérgicas en el sitio donde se inyectó el medicamento y puede haber un bajo recuento de glóbulos blancos en el caso del betaferón. Está contraindicado en pacientes depresivos, en problemas cardíacos o pacientes que tengan problemas en su función hepática. Por otro lado, un ejemplo de acetato de glatiramero es el Copaxone. En estos se da principalmente atralgia, exantema, sudoración, edema periférico, síncope, reacciones alérgicas, náuseas o astenia. Las reacciones alérgicas se dan no alérgicas como tal, sino se puede dar reacciones en el sitio de donde se inyectan, puede haber enrojecimiento o incluso un poco de irritación. Sin embargo, esto también suelen desaparecer con el paso del tiempo que el paciente va adquiriendo la medicación. Es importante recalcar que los pacientes que usan interferón beta-1A o interferón beta-1B pueden desarrollar inmunidad al tratamiento que se demuestra por la presencia de anticuerpos neutralizantes que se pueden detectar a través de un examen de sangre. Es por ello que es importante manejar de manera adecuada a los pacientes que usan interferón. Por lado, la mitoxantrona, el ejemplo comercial de este fármaco que se usa en la actualidad es el Novantona. El principal efecto que puede causar es que la orina puede ser azul verdosa, puede causar infecciones, puede haber supresión en la médula ósea, pérdida de cabello, daños severos al hígado y al corazón. Es importante reconocer que este fármaco es un quimioterapéutico, es por ello que todos los pacientes que utilicen esta medicación deben ser rígidamente controlados y no se puede usar en pacientes con problemas cardíacos preexistentes, enfermedades hepáticas o trastornos sanguíneos. A continuación vamos a hablar sobre el Alzheimer, que es considerada la principal causa de demencia a nivel global. El lóbulo temporal medial, que incluye la corteza entorrinal y el hipocampo, es la región del cerebro más vulnerable a la disfunción neuronal. En el Alzheimer se pueden identificar 3 etapas. La primera es la preclínica. En esta se evidencia el inicio de la acumulación de proteínas, de las cuales hablaremos a continuación, y cabe recalcar que esta etapa es asintomática. La segunda es la del deterioro cognitivo leve. Aquí, el paciente presenta pérdida de memoria progresiva que no afecta la función diaria. Finalmente está la etapa de la demencia, en la que existe una pérdida progresiva de las habilidades funcionales. La muerte en estos pacientes se produce dentro de 6 a 12 años luego del inicio de la enfermedad. La etiología del Alzheimer se centra principalmente en la genética, pues se han identificado 3 mutaciones en distintos genes como causas de aparición temprana del Alzheimer.
El primer gen es el APP, que codifica una proteína precursora de A-beta. Asimismo, están el PSEN1 y PSEN2. Ambos codifican para la presenilina 1 y 2 respectivamente. Los tres genes se involucran en la producción de péptidos A-beta, que se genera por escisión proteolítica, donde va a actuar la enzima beta-secretasa y delta-secretasa. Otros genes, como el ApoE, que codifica la proteína ApoE, aumentan el riesgo de padecer Alzheimer. Aquí, el alelo epsilon 4 de la proteína ApoE está presente en la mayoría de los casos, es decir, en un 50%, mientras que los alelos ApoE2 pueden tener un efecto protector. Asimismo, los alelos Apo epsilon 3 no disminuyen ni aumentan el riesgo de desarrollar Alzheimer. Existen otros factores de riesgo aparte de los genéticos, como es la edad avanzada, antecedentes familiares de demencia, bajo nivel socioeconómico y o educativo, diabetes, obesidad, dislipidemia, hipertensión, aterosclerosis periférica y enfermedad cardiovascular, entre otros. Existen tres mecanismos fisiopatológicos que van a contribuir a la enfermedad de Alzheimer. La primera son las placas seniles extracelulares, también conocidas como las placas amiloides. Estas suelen situarse en la materia gris del cerebro. La proteína A-beta es el componente principal de estas placas. La escisión enzimática de la APP transmembranosa por agregación de la beta-secretasa y delta-secretasa son las que van a formar el péptido A-beta. Y este es el que va a terminar en la formación de placas insolubles junto con la proteína tau y la microglía, que finalmente van a causar un efecto neurotóxico. Esto nos lleva al segundo mecanismo fisiopatológico, que son los enredos neurofibrilares intracelulares, que se deben a la acumulación e hiperfosforilación de la proteína tau. El aumento de la fosforilación, es decir, una hiperfosforilación de tau, es el principal factor para la formación de las fibrillas intracelulares, que al igual que el anteriormente mencionado, va a tener un efecto neurotóxico. Finalmente, el tercer mecanismo es la reducción general de la función colinérgica, que se relaciona con la pérdida o disfunción de las neuronas colinérgicas. Es importante mencionar que la formación de placas amiloides ocurre más temprano en contraste a los ovillos, que se acumulan con el tiempo, por lo que se relacionan directamente con la etapa de deterioro cognitivo. Los mecanismos por los cuales A-beta y tau inducen la disfunción neuronal y la muerte pueden incluir el deterioro directo de la transmisión sináptica y la plasticidad, la excitotoxicidad, el estrés oxidativo y la neuroinflamación. El diagnóstico del Alzheimer es clínico, pues se basa en síntomas del paciente que por lo general son la pérdida de memoria y otras deficiencias cognitivas que no se van a explicar por otras patologías. También se pueden emplear los biomarcadores. En este caso, se verán los cambios tanto en la proteína A-beta como en tau dentro del líquido cefalorraquídeo. Por medio de una resonancia magnética, el Alzheimer puede representarse mediante la atrofia del hipocampo, mientras que en la PET, que es realizada con fluorodesoxiglucosa, se puede observar un hipometabolismo cortical. Algo importante de destacar es que fármacos como el florbetapir, flutemetamol y florbetaben están aprobados por la FDA para determinar la deposición de la proteína A-beta, lo que resulta también como un mecanismo de diagnóstico del Alzheimer. Dentro de las características clínicas existen dos grupos importantes. El primero es el de los síntomas cognitivos.
en el cual se ubica el deterioro de la memoria, que suele ser a corto plazo. Este tiene un inicio insidioso y un progreso lento con memoria episódica que se afecta primero. Están también los problemas del lenguaje, la desorientación espacial, en la cual los pacientes no están orientados ni con las personas, ni el lugar, ni el tiempo o los eventos. Y está también el deterioro de funciones ejecutivas y del juicio. Otros síntomas cognitivos que no suelen ser muy comunes son la afasia progresiva primaria, la apraxia, alexia, agnosia y acalculia. En el grupo de los síntomas no cognitivos, el más común es el cambio del comportamiento. Aquí, el paciente puede presentar irritabilidad, agitación o acciones agresivas. También existe el trastorno del estado de ánimo, en el cual el paciente generalmente padece de depresión. Asimismo, otros síntomas son la ansiedad, el mutismo, la paranoia y las convulsiones. El tratamiento netamente farmacológico es utilizado sobre todo para el alivio de los síntomas cognitivos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la intervención farmacológica es solamente paliativa. Aquí encontramos dos grupos importantes de fármacos. Los primeros son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Es importante entender, por ende, que la acetilcolinesterasa es una enzima y ésta se encuentra situada en las hendiduras sinápticas. Aquí se encarga de hidrolizar a la acetilcolina. La acetilcolina normalmente es la encargada de modular el funcionamiento de diversas neuronas en las áreas del cerebro que controla la motivación, la excitación y la atención. La acetilcolina es un neurotransmisor clave para mantener la memoria y fomentar el aprendizaje, además de promover la neuroplasticidad cerebral. En la actualidad, el aumento en la transmisión colinérgica es por ende el pilar para el tratamiento del Alzheimer, pues es posible que la pérdida progresiva de neuronas colinérgicas sea la causa principal del deterioro en la memoria. Medicamentos como el donepezilo, ribastigmina y galantamina se usan por ende para este propósito. Estos tres son antagonistas reversibles de la acetilcolinesterasa, también denominada ACH, como ya se mencionó, y por ende van a ser la primera línea de terapia para el tratamiento sintomático en el deterioro cognitivo leve o moderado. Estos no producen en sí una mejoría en los síntomas, pero sí un retraso de 6 a 12 meses en la progresión de los mismos. Van a ser generalmente bien tolerados por el paciente, pero pueden producir efectos adversos como el malestar gastrointestinal, los calambres musculares y sueños anómalos. Es importante tomar en cuenta que deben ser utilizados con mucha precaución si el paciente padece de bradicardia o síncope. Existen algunas diferencias entre estos medicamentos. La galantamina es el único competitivo. Además, también actúa como modulador alostérico de los receptores nicotínicos del sistema nervioso central. Por ende, va a aumentar de manera secundaria la neurotransmisión colinérgica a través de un mecanismo totalmente diferente. La ribastigmina, por otro lado, es hidrolizada por la acetilcolinesterasa al metabolito carbamoilo y no va a interactuar con los fármacos que modifican la actividad de las enzimas dependiente del citocromo P450. Finalmente, a diferencia del resto, la tacrina es la única que se asocia con hepatotoxicidad. El otro grupo de fármacos son los antagonistas del receptor NMDA. Aquí es importante recordar que la estimulación de los receptores del glutamato en el sistema nervioso central aporta en la formación de ciertas clases de memoria,
Sin embargo, se ha visto que la hiperestimulación de dichos receptores, particularmente los del tipo NMDA, tiene efectos excitotóxicos sobre las neuronas, provocando apoptosis que finalmente van a causar procesos neurodegenerativos. La unión del glutamato con los receptores NMDA ayuda a la apertura de un canal iónico que permite la entrada de sodio y sobre todo de calcio en la neurona. Desafortunadamente, si existe un exceso de calcio intracelular, puede provocar la activación de una serie de procesos que en último término van a lesionar las neuronas. El principal medicamento ejemplo de este grupo es la memantina. Este es un agonista no competitivo del receptor. Puede usarse como complemento o alternativa a los inhibidores de acetilcolinesterasa en etapas como la demencia, ya que retrasa el deterioro clínico debido a que éste va a limitar la entrada de calcio en la neurona, de modo que durante la hiperestimulación de los receptores NMDA no se logra alcanzar los niveles tóxicos intracelulares. Sus efectos secundarios incluyen la cefalea leve o mareos. Debido a que se excreta por los riñones, su dosis debe reducirse si el paciente presenta insuficiencia renal grave. Por otro lado, están los síntomas no cognitivos. Aquí las propuestas no farmacológicas son el tratamiento de primera línea. Dentro de estas pueden estar ubicadas las modificaciones en el estilo de vida, es decir, se recomienda al paciente cumplir con un horario de sueño de forma regular, mantener un ambiente familiar y eliminar el ruido ambiental. Asimismo, existe la rehabilitación cognitiva, que se basa en un entrenamiento de la memoria a base de rompecabezas y juegos interactivos con el fin de apoyar la retención de la memoria. Los inhibidores de colinesterasas y la memantina pueden ser utilizados para el tratamiento de estos síntomas, pero no mejoran los síntomas más molestos como la agitación. Como primer ejemplo de fármaco está el citalopram, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, siglas IRSS. Este mostró especial eficacia en el control de la agitación. Asimismo, están los antipsicóticos atípicos, como la risperidona, olanzapina y quetiapina. Estos resultan efectivos para el control de la agitación y la psicosis, pero su uso está limitado debido a los efectos adversos como parkinsonismos, sedación y caídas. Es importante mencionar que su uso en adultos mayores con psicosis por demencia representa un aumento en el riesgo de accidentes cerebrovasculares e incluso la muerte. Otro grupo importante son las benzodiazepinas y son útiles para el control de la agitación ocasional, pero estas no deben usarse a largo plazo por efectos secundarios como la cognición. Finalmente, se pueden utilizar también antipsicóticos convencionales como el haloperidol. Este es útil específicamente para controlar la agresión, pero puede causar sedación y síntomas extrapiramidales que limitan su uso al control agudo de los síntomas. Finalmente, queremos terminar con la frase: la memoria es un trozo infinito. A veces se hace visible y grita, pero a veces se encierra en su silencio. Esta presentación tuvo como objetivo presentar a grandes rasgos diferentes aspectos, principalmente los farmacológicos, acerca del Alzheimer y esclerosis múltiple, los cuales sabemos que como estudiantes de medicina nos ayudarán en un futuro. Muchas gracias.